Señor Bursátil. ¿Te contaron alguna vez cómo comenzó el siglo XX? Conspiración judeomasónica. Año 1902. Nos encontramos en la Rusia zarista del zar Nicolás II. Aparece un documento con unos supuestos planes maquiavélicos que pretenden dominar el mundo. Las catástrofes y los hechos posteriores parecen guardar tal similitud con dichas predicciones que el documento va ganando fama y se extiende por todo el mundo. Fue el caldo de cultivo de la revolución bolchevique, el antisemitismo, la Segunda Guerra Mundial y la creación del Estado de Israel en 1948. Este documento está prohibido en varios países, por lo que no podemos hablar mucho sobre el tema en el canal. Debéis informaros por vosotros mismos. Crash bancario de Estados Unidos. Nos encontramos en plena revolución tecnológica. Aparece el motor de combustión, el cual desarrolla la automoción y la aeronáutica. Se logra la comprensión del electromagnetismo, ecuaciones de Maxwell, que permiten la aparición de la radio y la televisión. Pocos años después aparece la teoría de la relatividad especial y general de Albert Einstein, que permitiría el desarrollo del armamento nuclear. En 1907, parecido a lo que sucedería 100 años después con la crisis inmobiliaria de 2007-2008, en Estados Unidos se produce un periodo de recesión, con gran parte de los bancos y sociedades fiduciarias de la época cayendo en la quiebra. El mayor banquero de la época, J.P. Morgan, aparece como salvador junto con otros banqueros neoyorquinos. Introducen liquidez en el sistema, salvando la situación temporalmente. De esta crisis nace la idea de crear un banco central, lo que posteriormente sería la Fed, o Reserva Federal de los Estados Unidos. Hundimiento del Titanic. Propiedad de J.P. Morgan, el mayor transatlántico construido hasta la época, se hunde en su viaje inaugural. Mueren en él 3 de las familias más poderosas del mundo, las cuales iban a votar sobre la creación de la Fed, Reserva Federal de los Estados Unidos. Entre los fallecidos se encontraba el Elon Musk de la época, John Jacob Astor IV, el hombre más rico en aquella época. J.P. Morgan misteriosamente desembarcó unos minutos antes de zarpar el Titanic. Estos hechos, junto a diversas imprudencias extrañas como la de los prismáticos o la de las bengalas, desencadenan varias teorías de la conspiración. También se suma la polémica que existía un barco gemelo al Titanic, el Olympic, propiedad también de J.P. Morgan, el cual, meses antes, había sufrido un accidente con serios daños estructurales, los cuales no eran cubiertos por el seguro. Como guinda del pastel, decir que este suceso casualmente parece estar recogido en la literatura 14 años antes, en el libro El hundimiento del Titán, de Morgan Robertson, año 1898. Creación de la Fed, Reserva Federal de los Estados Unidos. Las familias restantes, entre ellas el dueño del Titanic, J.P. Morgan, contribuyen a la creación de la Fed, el mayor banco central de Occidente que se podría catalogar de entidad privada. Esta institución se crea a fin de salvar y regular el sistema bancario y fiduciario de los Estados Unidos. Dentro de su complejidad, se podría decir que básicamente imprimen dólares según creen conveniente, para inyectar liquidez en la economía y fomentar el crecimiento a base de inflación monetaria. Cuando la inflación es muy elevada, suben tipos de interés para contraer la economía y vuelta a empezar. Gripe, mal llamada española, Primera Guerra Mundial y Rusia, Revolución Bolchevique.
La Primera Guerra Mundial se labra en medio de una pandemia de gripe. Dicha guerra es financiada en gran parte por la FED a través de los bonos de guerra del Tesoro. En Rusia, los revolucionarios bolcheviques alcanzan el poder, ejecutando al zar Nicolás II, y se establece la Unión Soviética con Joseph Stalin como dirigente. Debido al conflicto bélico mundial, prácticamente solo se habla de la pandemia de gripe en la prensa española, y de ahí el nombre. Finalizada la guerra, el Tratado de Versalles responsabiliza a Alemania de la guerra y le exige durísimos pagos que arruinarán el país en una hiperinflación. Esto, junto con la conspiración judeo-masónica, serán el caldo de cultivo del antisemitismo europeo y el auge del nazismo. La Gran Recesión, Crash de 1929. Lo conocido como Felices años 20 es una década de elevado consumo de las clases medias y bajas basado en el crédito. Por primera vez en la historia, todas las familias accedieron a los últimos avances tecnológicos endeudándose. Coche, radio, televisión, teléfono, lavadora, aspiradora, entre otros. Esta situación produce una elevadísima especulación bursátil que llevan a la economía mundial al mayor colapso documentado de la historia del capitalismo. Millones de personas se arruinarán entre quiebras e hiperinflaciones monetarias. Otras fallecen a causa de una grave hambruna. Estados Unidos prohíbe la posesión privada del oro y se inicia su incautación. Se desencadenan graves revueltas que se extienden por todo el mundo. Las políticas populistas, comunismo, fascismo y nazismo comienzan a buscar culpables y alcanzan su mayor auge en la historia. La población se va dividiendo cada vez más. En países con décadas de paz, como en España, las tensiones desencadenan una guerra civil, la cual es precursora de la Segunda Guerra Mundial, pocos meses después. En Ucrania se produce uno de los mayores genocidios documentados, Holodomor, que significa matar de hambre, en el que se estima que mueren cerca de 10 millones de personas en 1933. Esta crash mundial supone el desencadenante de una serie de guerras y catástrofes que traen consigo un gran reinicio en la sociedad a nivel de conciencia y derechos humanos. Culmina con el establecimiento de un nuevo orden mundial en 1945 con Estados Unidos a la cabeza. Guerra Civil Española. El crash de 1929 produjo graves tensiones internacionales y una elevada inestabilidad política. El rey Alfonso XIII no quiere correr la misma suerte que el zar Nicolás II, así que renuncia al trono y abandona el país. El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República. Las nacientes políticas populistas europeas, como el comunismo y el fascismo, van calando en la población española y dividen a la población en dos frentes. Tras varios años de cambios de gobierno y fuertes inestabilidades, se produce el mayor conflicto bélico que ha vivido el país, con una estimación de 500.000 muertos. Alemania y Rusia aprovechan la situación para probar nuevo armamento militar, el cual sería usado pocos meses después en la Segunda Guerra Mundial. El 1 de abril de 1939 termina la guerra. Segunda Guerra Mundial. Hasta la fecha, se considera el mayor conflicto bélico documentado que ha vivido la humanidad, con unas estimaciones de hasta 100 millones de muertos. Las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, luchan principalmente contra el Imperio Británico y francés y acuerdan un pacto de no agresión con Rusia. Posteriormente, ese pacto se rompe y Alemania y Rusia entran en guerra. Estados Unidos, que no se había implicado en un primer momento, finalmente acude en auxilio de Inglaterra y junto con Rusia ponen fin al conflicto bélico. Durante el transcurso de la guerra se produjo el Holocausto nazi, con unas estimaciones de 5 millones de judíos asesinados. Fin de la guerra y nuevo orden mundial. Los inicios del ordenador
con la máquina Enigma de Alan Turing y la invención del armamento nuclear, colocaron la balanza de la guerra en favor de Estados Unidos. El bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, que ocasionaron 80.000 bajas instantáneas y hasta 200.000 por lesiones y cánceres, lograron la rendición de las potencias del eje. Estados Unidos se coronó como líder y potencia hegemónica que establecería las normas del nuevo orden mundial, con el dólar como moneda de reserva asociada al oro. Estados Unidos, Rusia e Inglaterra se reúnen en Yalta, Crimea, Ucrania, y se reparten el mundo. En 1948, la ONU resuelve el conflicto sionista-judío y se crea el Estado de Israel, Sion, cumpliéndose casualmente uno de los principales objetivos que predecía aquel documento aparecido en Rusia en 1902. Fin del patrón oro-dólar. Prácticamente, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia viven duras tensiones económicas, en lo que se conoce como la Guerra Fría. En 1971, de la noche a la mañana, el dólar deja de estar respaldado en oro, por decisión del presidente Richard Nixon. Estados Unidos azota un durísimo golpe a todos aquellos países que habían confiado en su moneda como reserva de valor. Se produce una grave estanflación, escasez y elevada inflación al mismo tiempo. En dicho año comienza la decadencia del dólar como moneda de reserva mundial, cuyo valor se traslada al petróleo, conocido como petrodólares, y al mercado de bonos y depósitos bancarios con un elevado interés. De este modo, se aumenta la demanda sobre dicha moneda, a la vez que se reduce su oferta, y se salva temporalmente de una hiperinflación. En 1985 nace Internet, una tecnología revolucionaria que comenzaría a globalizar el mundo. Esta, junto con el desarrollo de la informática, serían el inicio del metaverso. Nacen nuevas empresas, nuevos motores productivos, crece la automatización y la robotización, un nuevo registro de la información en formato digital. Al igual que el motor de combustión, la televisión, la radio y más tecnologías nacientes a finales de 1800 y principios de 1900, el desarrollo de las nuevas tecnologías de finales de 1900 y comienzos de los 2000 cambiarán el mundo y la conciencia colectiva. ¿Crees que el siglo XXI se quedará atrás? Obviously. Oh my god!
continuará.